En este video vamos a explicar cómo trabajar con las salidas análogas del Arduino. Sucede que el Arduino Uno no posee salidas análogas como tal, sino que algunos de sus pines digitales traen activos algo que se llama modulación por ancho de pulsos o PWM. Entonces voy a hacer zoom aquí a la placa Arduino y pueden ver que los pines en donde está activo el PWM tienen esa virgulilla que está ahí. Entonces el 3, el 5, el 6, el 9, el 10 y el 11 son pines que traen activos la modulación por ancho de pulsos y que por tanto pueden simular una salida análoga. La modulación por ancho de pulsos es una técnica que permite simular una salida análoga modificando el ancho de los pulsos de una señal cuadrada. Entonces, primero veamos con más detalle en qué consiste esto de la modulación por ancho de pulsos. Entonces, tenemos por acá que PWM significa modulación por ancho de pulsos y es una técnica que permite transferir energía a un dispositivo mediante una señal cuadrada o mediante un pulso de una señal cuadrada. Entonces, esta señal está compuesta por un valor alto y un valor bajo. Entonces, modificando la proporción de los tiempos en lo que se encuentra en alto o en bajo, se puede simular algunos voltajes, en nuestro caso que van a estar entre 5 y 0 voltios. Entonces, pueden ver como un periodo, aquí en este segundo gráfico pueden verlo, un periodo está formado por un pulso que está en alto y otro pulso que está en bajo. Entonces, en la medida en que se cambian las proporciones de tiempo que está en alto o en bajo, se puede simular una u otro voltaje. Entonces, por ejemplo, acá, esto que dice del 10%, significa que el ancho que tiene el pulso en general, el 10% está en alto y el 90% restante está en bajo. Entonces a eso le vamos a asociar un voltaje pequeño. De hecho, si la señal fuera exclusivamente con valores en bajo, eso sería 0 voltios. Entonces acá sería el 10% de 5 voltios. Es decir, estamos hablando de 0.5 voltios asociados a una salida digital con este tipo de modulación. Entonces, 10% en alto, 90% en bajo. Aquí pueden ver el ciclo al 30%. Entonces, 30% del tiempo del ciclo pasa en alto, el 70% pasa en bajo. Entonces, ¿qué voltaje le asociamos a eso? El 30% de 5 voltios. Es decir, estamos hablando de 1.5 voltios. Ahora pueden ver acá al 50%. 50% en alto, 50% en bajo. Entonces a eso le asociamos un voltaje de 2.5. Entonces acá tendría un pulso al 90%. Esto significa que 90% está en alto, 10% está en bajo. A eso le voy a asociar un voltaje de un valor grande. En este caso, el 90% de 5 voltios, es decir, estamos hablando de 4 voltios. Entonces, así, 4.5 voltios sería, 4.5 voltios. Entonces, así funciona esto de la modulación por ancho de pulsos. Entonces, pasémonos otra vez al simulador para entender cómo funciona esto. Entonces, vamos a probar con un LED. Vamos a cambiar la intensidad o la luminosidad, digamos, del LED a partir del valor de voltaje que le mandemos. Entonces, arrastramos un LED. Lo voy a poner por acá. El cátodo va para tierra. Bueno, pero va para tierra con una resistencia. Entonces, colocamos la resistencia por acá. La resistencia de 220 ohmios y luego del positivo salimos para uno de los pines con PWM del Arduino. Entonces lo voy a conectar a el pin 3.
Entonces, ahí tenemos esto. Entonces, tenemos para código. Le vamos a declarar una variable global, una constante de hecho, const int, y acá voy a poner pin-led, y esto está en el thread, ¿verdad? Entonces configuramos con pin-mod el puerto 3, o sea, el pin-led como una salida, output. Vaya. Entonces, una cosa importante es que otra vez hay que cambiar la escala de la salida. Sucede que la resolución que me ofrecen la salida que tienen PWM es de 8 bits. Entonces ahora no va a estar de 0 a 1023, sino que va a estar de 0 a 255. ¿De dónde salen estos 255? O estos 256 estados más bien. De 0 a 255. Si la resolución es de 8 bits, entonces haría 2 elevado a la 8. Entonces estamos hablando de 256 posibles estados, entre 0 y 255. Entonces hay que volver a escalar el valor de salida. Entonces fíjense cómo va esto. Voy a declarar por acá una variable llamada salida. Y esta salida tengo que volverla a escalar. Entonces le hago un map a la variable lectura que está entre 0 a 1023 y ahora la quiero pasar a una escala entre 0 y 255. Entonces este valor de salida ya escalado entre 0 y 255 es lo que voy a escribir en el pin que tiene la modulación por ancho de pulsos, en el pin 3. Entonces, después de haber mostrado el voltaje, le vamos a decir analog write. Esto sirve para escribir un valor análogo en una salida análoga o en una salida que tiene activa la modulación por ancho de pulsos. Hay algunas placas de Arduino que tienen salidas análogas. Entonces, en este caso, en Arduino 1, esta instrucción funciona únicamente en aquellos pines que están configurados con PWM, o los que tienen activos la modulación por ancho de pulsos. Entonces, aquí vamos a escribir en el pin LED, pin-led, vamos a escribir el valor salida, que es el que calculamos por acá. Entonces, esto debería hacer que se cambie el nivel de luminosidad del LED según lo vaya modificando en el potenciómetro. Entonces aquí le voy a ajustar el zoom a esto para que podamos accionar el potenciómetro y probemos. Iniciar simulación. Entonces, hasta este punto no se enciende, ¿verdad? Vamos a ver. Modifico y no se encendió. Vamos a ver qué pasó. Ah, aquí hay un pequeño, gran error. Y es que lo conecté a tierra, pero arriba no está conectado, ¿verdad? Entonces, para corregir eso, pasamos una línea de acá, que es donde sí hay el GND de la placa. Con un cable lo hacemos llegar arriba. Entonces voy de acá para acá. Y esto negro para no perder la convención. Entonces ahora sí. Vamos a ver, ahí está encendido, miren. Entonces, según vaya regulando esto, ahí pueden ver cómo la intensidad lumínica del LED va bajando, ¿verdad? Entonces ahí está apagado, de hecho, porque hay 0 voltios. Aquí le voy colocando un voltaje y según eso va cambiando la luminosidad. Entonces si le coloco los 5 voltios, se enciende mucho más fuerte. Entonces pueden ir colocando un LED de otro color que de repente se ve mejor. Por ejemplo, vamos a probar
con uno amarillo. Vamos a ver, no me deja cambiar aquí. Probemos con el amarillo, tal vez se alcanza a ver mejor el cambio de la intensidad. Entonces le doy iniciar simulación. Vaya, ahí está apagado directamente. Entonces voy a colocar el monitor también para que vayan viendo los voltajes. Ahí está 0. Ahí está 0.40, ya más o menos encendió. Ahí tengo ya 0.69, ya se ve un poquito más. Lo vamos variando. Ahí tengo 1.70, ya encendió un poquito más fuerte. Ahora ahí está en 2.70 prácticamente, se ve más fuerte. Y si le damos los 5 voltios, entonces ahí ya tendría un valor bastante más grande. Entonces así funcionan las salidas análogas en Arduino. Ahora quiero que ocupemos un osciloscopio para que veamos cómo se ve esto del PWM en un instrumento ya real, digamos. Entonces, este simulador nos permite ocupar un osciloscopio parecido al que uno podría encontrarse en la vida real. Entonces, vamos a buscarlo por acá, osciloscopio. Este osciloscopio es un instrumento que nos permite graficar voltaje versus tiempo para ver la forma de una señal. Entonces existe en la realidad, vean, no es nada más del simulador, sino que existe en la realidad y lo pueden ver como una pantalla, digamos, una pantalla en donde se graficará en el eje X el tiempo, en el eje Y el voltaje, para ver la forma de una señal. Entonces lo voy a poner acá para tener espacio de verlo bien. Entonces va a ser el positivo, lo vamos a conectar a el pin donde está la salida análoga o el pin 3, ¿verdad? O sea, lo voy a conectar aquí sería, ya los crucé todos los cables, pero lo voy a dejar así. Y esto va para tierra. Entonces lo vamos a conectar por aquí. Y este negro, ¿verdad? Vaya, hay que cambiar aquí el tiempo por división. Creo que con 1 milisegundo se vería bien. Vamos a probar. Entonces le damos iniciar simulación. Entonces, ahorita estamos con los 5 voltios. Nos vamos a ir modificando. Y ahí ya se ve más o menos la forma. Miren, ahorita tengo 3 voltios. Entonces, si se fijan, más o menos el 60% de la señal está arriba, el 40% restante está abajo. Entonces cambiamos esto a 2.5 más o menos. Ahí tengo 2.40 prácticamente. Entonces la mitad del tiempo arriba, la otra mitad abajo. Ahora lo vamos modificando a un voltaje más pequeño. Lo voy a dejar en 0.5 prácticamente. Entonces ahí el 10% está arriba, el 90% está abajo. Entonces así funcionan las salidas digitales del Arduino Uno simuladas mediante la modulación por ancho de pulsos.